Bueno, le había cursado la invitación al Boejara David Galeano Olivera. Hoy está con nosotros para hablar un poco sobre el guaraní. Y vamos a tener un poco algunas reflexiones, algunos comentarios, lo que se está haciendo actualmente. Y le damos la bienvenida al profesor David Galeano Olivera. ¿Cómo te va, David? El gusto, el contento, Maiteín de Guaná. Bueno, es un placer recibirte aquí en Radio Nacional del Paraguay. Sí, muy buen día, Aníbal. El placer es mío. Ahí te y captures a Imian en Dive, o para en buen día ahí. Contento de compartir esta agradable mañana. Bueno, le cuento a la audiencia que la vida te presenta a veces situaciones importantes y la amistad a veces se da y surge el milagro de repente. En Salema me fui y le veo al profesor David. Éramos amigos ya a través de las redes sociales, ¿eh? Lo veo con su familia y me presento, le hablo y le digo. Y ahí empezamos a charlar un poquitito más. Le digo yo quién era y bueno, esa vez me regaló 2 libros, ¿eh? Y hoy me trae también 2 libritos aquí para compartir. Pareciera, voy a dejar aquí, hay un despertar ahora del idioma guaraní. Como que la gente toma más conciencia de este idioma tan importante, idioma ancestral nuestro. Y hay un despertar, pareciera, como que la gente quiere más hablar el guaraní, conocer más a profundidad sobre nuestro idioma. ¿Te parece que es así, verdad? Así mismo, una cuestión, si se quiere, hasta increíble por las circunstancias tan nefastas, tan negativas, tan dolorosas por las que atravesó el guaraní, porque tuve la oportunidad de conversar con muchos especialistas en el tema, lingüistas de nuestro país, de otros países, y siempre la cuestión fue el decirles, bueno, ¿será que en sus países el guaraní, sus idiomas fueron perseguidos? Y siempre la respuesta fue así en medio de, ¿y cómo vamos a perseguir al idioma nuestro? Y al renglón seguido era la pregunta, ¿y por qué? Y entonces les decía yo a ellos que acá tuvimos varios casos, de gente que inclusive en algún momento se arrodilló por hablar guaraní, o que recibió el famoso yurupete por hablar guaraní, o muchos niños jóvenes que recorrieron el patio de la escuela diciendo que no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. Es decir, a eso se le suma aquello famoso del guarango. El guarango, te Sí, quitas la palabra de la boca. sí. Y todo eso forma parte de ese momento negativo. Y efectivamente hoy tenemos un tiempo diferente donde hay mucha gente que aprecia, que valora, inclusive, eso se ve a nivel internacional. Hoy el guaraní se enseña en prestigiosas universidades del mundo, cosa que a mucha gente inclusive le llama la atención, de haber sido el idioma del campesino, del valle, del yuruquiá, del indio. Resulta que hoy está empoderado y está en las más importantes universidades y en los sitiales más elevados en la consideración del mundo, ¿verdad? Quiero hacer una comparación, no Sí. sé si vale este ejemplo. Ujú. Antes, inclusive, alguien agarraba la guitarra y le decían, no, vas a ser un vago, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y hablaba uno del idioma guaraní y le decían de todo, ¿verdad? Sí. Anini, este guaraní, sos un guarango. No, no, no. Le prohibían. Y bueno, hoy día la guitarra se agarra, Sí. porque Berta Rojas, lo que fue Agustín Pío Barrios Mangoré, Luz María Bobadilla, Sí. Efraín Camba Echeverría, Juan Sí. Cancio Barreto, Rigoberto Arévalo, tantos ilustres músicos que abrazaron el requinto de la guitarra. Entonces hoy lo ven diferente, ya no lo tratan como un vago, ¿verdad? Sí. Y vamos al idioma guaraní, ya no lo tratan como un guarango, que no, anien etipea. Sí. Sí. Entonces se ha cambiado el concepto, ¿verdad? Pero Y agarrate de guitarra, estudia. Ahora tenés que hablar guaraní, ahora tenés que aprender guaraní. Inclusive la gente va a la facultad, a la universidad para aprender el idioma guaraní.
Así mismo, Aníbal. Yo creo que ese fue el gran salto. Suelo decir, de una noche oscura a un día claro, donde el guaraní hoy se mueve a la luz de toda la gente, ante la vista de todos y muy apreciado. Y así como mencionaste a una playa de artistas tradicionales, algunos de ellos ya fallecidos, hoy por ejemplo, poder decir, entre tantos, ¿verdad? Un caso de Dani Mesa, Néstor Lo, Dalma Ferreira, y otros más. Pongo solamente eso como ejemplo de gente joven que canta guaraní. Ya po veñan en Baea, Ojesaucá, Mombarete, Mombarete, Ope, ñan de Purajembo, Puraje, ñan ñan dereco. Creo que ese es el punto que hoy tenemos que saber apreciar de cuánta gente hoy le da esa especie de voto de confianza a un idioma que, repito, sufrió mucho. No existe en el mundo un idioma que haya pasado por tantos procesos de opresión y represión como el guaraní. Muchas veces se intentó eliminarlo. No tenemos que perder de vista que antes de la guerra del 70 ya era la cuestión, eliminemos al guaraní para poder eliminar al Paraguay. Va a heredar, voy a dejar la mala, oye, prohibirla guaraní poñeñe. Bueno, japeangope o ujinape guerra guasurire. Pe guerra guasu allá, oye, purugo, abe López Oingo, oje no yumi, y catupiribe, va guaraní, es ahí sube cuera. Pellapose abe tenía abecedario, abe tenía alfabeto, abe tenía cheguete. Apaya y puruta ñande, ya ahí jamás. Y consecuencia de eso, en 1867, en Paso Bucú, él le reúne a los entendidos. Estos le preparan un abecedario y con ese abecedario, por ejemplo, se imprime el famoso Cabisuí o el cacique Lambaré, que eran los que más se escribían en guaraní. Aparte estaban las estrellas y el centinela. Y en esos medios se imprimían los versos de, por ejemplo, natalicio de María Talavera. Yo nunca olvidé uno que dice Caí Yaguajambopí. Dicen, Bojapui añarimbaco y arindaye oí o yoguabaja anga Caí Yaguajambopí. Pero segundo el Caí Bartolomé el Yaguá Venancio Flores Bopí, la triple alianza guá. Era una manera de generar burla hacia los aliados y levantar la moral del paraguayo. Y suelo decir, durante todas las batallas, todos los que participaron eran guaraní hablantes. Mi cuñado Manoa, Oye Yucapá, Sarambio Yacpoa, ese era mi brasileño, miango, guaraní mañana, mi pirigo, y pañona, no, los mitaí que murieron en Acostaño, no hablaban inglés ni alemán, estos hablaban guaraní. Sí. Y al terminar la guerra, la primera disposición del ejército de ocupación a través del gobierno de turno fue la prohibición del uso del guaraní en las escuelas. El 8 de marzo de 1870, 7 días después de la muerte de López, ya aparece una disposición, y en esa disposición uno de los puntos tajantes decía prohibido. Y consecuencia también de eso es que muchos docentes paraguayos, como acá no quedó nada en pie, todo estaba en ruinas, un mío ocurrió Argentina, y los que vinieron después al Paraguay ya vinieron con el chip cargado de guarango. La expresión más dura que se instaló después de la posguerra fue esa. Y con eso, como no funcionó el tema del guarango, porque la gente seguía hablando, y la cuestión es en qué otro idioma iba a hablar si toda su vida hablaron guaraní. Entonces allí se instalan estos castigos. Moñezuma, que te arrodillaban, no era solamente en la superficie así plana, sino que como de la Itacuí, Yuquire Saguazumi. Sí, bueno, harina Moñezuma, uy, pan, balan de retima. Bueno, esas fueron las formas de represión y lo que en gran medida incidieron para que la gente diga, bueno, hablamos guaraní, corremos el riesgo de ser castigados, y eran castigos violentos. Y entonces mucha gente decía, no, quininita ni teñe. O apeñan de mi teñeñe esta mian de ñembotaventa ni te puru ni asa ahí. Eso, o sea, es Aníbal, que hasta no hace mucho tiempo nosotros fuimos testigos de muchas mamás, yo sé que acompañaban a sus hijos pequeñitos, hijas también, a las escuelas allí cuando estaban por empezar las clases, y en guaraní renegaban del guaraní. Hijo y pembo de jara, aní quereñe sube guaraní me, que sube castellano. Vos sabés que inclusive hasta hoy día ciertos jóvenes no entienden todavía y no hablan bien el guaraní. Claro. Entonces, así voy goñañi guaraní, voy a dejar allá. La cuestión es que en este momento
como una parte de nuestras acciones. Yo te hablo en términos institucionales. Nosotros hoy en día salimos a buscarle a esa gente que nos habla. No para bajarle la caña, sino que yuko abe en morandú jaricuata guaraní, en ecuata guaraní. Y entonces lo que tratamos es de captar a esa gente que por distintos motivos o no habló, no habla, o no habla bien o no habló bien, ¿verdad? Entonces la idea es atraer a esa gente, aprovechar ese capital, porque increíblemente hay gente que dice, a mí me encanta el guaraní, pero no hablo. Me gustaría mucho. Por eso que donde nosotros vamos siempre le estamos diciendo a la gente peñemboyana. ¿Por qué? Porque también eso va a servir para tumbar un mito. El mito pues es de que lo más difícil que hay en la tierra es hablar guaraní. Y que inclusive no hablamos luego guaraní, hablamos yo pará nomás luego. Y entonces en ese punto es que nosotros hacemos también dos aclaraciones. El yo pará que nosotros decimos que existe en el guaraní, también existe en el castellano. Porque cuando nosotros decimos, y si acá alguien de la audiencia dice, nunca dije, bueno, yo me voy al sol y no vuelvo más, ¿verdad? Venina, andátena, contálena. En el lenguaje allí desenfadado en la calle, decirle que, traerle que, bebé que ni guaraní, eyu que, ere que. Y esa terminación, pico, en castellano dice, ¿qué pico? ¿Qué veo querés? ¿Qué veo querés? Hinabo, dice la gente. Claro, y allí tenés picó que es guaraní. Claro, picó es guaraní, hina es guaraní. Sí. O, por ejemplo, en el caso anterior, vos decís, venina, na es guaraní. Nosotros como que pareciera que no podemos darle el énfasis suficiente en castellano, da ya de pay castellano, ¿ves? Entonces, ¿qué hacemos? Prestamos el guaraní, le agregamos esa colita. Es como que cuando decimos vení, es muy seco, eso muy frío. Automatizó prácticamente. En todos. Viene de antes. De antes. Y allí está justamente lo que quiero llegar, Aníbal. Eso es un yo para. Cuando vos mezclas, la mezcla no solamente es en el guaraní con el castellano, sino que del castellano con el guaraní. Cuando vos decís de guaú, nomás te dije. De guaú y guaraní. O cuando inclusive a veces decimos todo en castellano, pero no nos damos cuenta. Fíjate que todo el mundo dice algo y probablemente a mucha gente en la audiencia le va a llamar la atención. Y voy a poner una especie de duda existencial por un ratito. Dale, pues. Decimos, vino Siqué, se fue Siqué. Y yo les pregunto a todos, ¿vio Siqué? ¿Qué es lo que significa Siqué? Si yo te digo mesa, vas a ver este objeto, aunque no esté presente. Yo te digo caballo y conocemos, todos imaginamos el caballo. Pero yo te digo Siqué, ¿qué significa? Y nada, eso viene de la traducción, eso famoso de que pensamos en guaraní y decimos en castellano. O catú, ese catú es nuestro siqué. Claro, se esfuerza siqué. Ese catú es el siqué. Sí. Bueno, esa es una manera también de demostrar que el guaraní está presente en nuestro castellano. Nosotros decimos ciertas expresiones, así como el caso de siqué, por ejemplo, un poco. Y como vení un poco. En realidad, él va a venir todo, o ella va a venir todo. Pues yo le digo, vení un poco. Normalmente, nunca olvidé a una extranjera, vino acá una catalana, una doctora, y tenía que dar una conferencia, y antes de entrar a la sala, ella me para y me dice una pregunta. ¿Qué es un poco que estoy escuchando que todo el mundo dice un poco? Y le digo yo, doctora, olvidé, no le comenté, un poco en Paraguay significa todo. Si le dicen venir un poco, tiene que venir completamente. Y me dice, ¿y por qué? Y le digo, eso viene del guaraní, eyumina, mina, es un poco en castellano. Sí. Hay veces directamente, eyumí es venir un poco, o eyumina es venir un poco, leo. Me dice, una cuestión tan particular que tienen ustedes cuando hablan. Otro caso, muy común, le dije luego. Le dije luego, se fue luego ayer, luego. Pero luego, Pepe, luego no es el adverbio después. Luego, en este caso, un enfatizador. Le dije. Pues guaraní ya ese boí es luego. Pero es una traducción. Que en el castellano, en la correcta expresión del castellano, no tiene razón de ser. Así como venir un poco está mal. Es venir, o venga, o ven y ya está. Pero le ponemos un poco porque por el mina del guaraní. O el siqué, decimos porque en guaraní decimos catú. Pero en castellano es una incorrección. Vino siqué es vino, punto. Hay tantas cosas que y lo hacemos mal, hablamos mal de repente, lo decimos mal, lo interpretamos mal, ¿verdad? Eso de que siqué luego.
Y me viene al caso de lo de Carlitos Vera también, Sí. ¿verdad? Y ayer justamente estaba viendo un posteo de Eduardo Palacios. Ujú. Y decimos, entrando en la parte de jocosidad, pero IKK, Ah, ¿verdad? sí. Ah, GKK. sí, sí, sí. Va, el módico CPA, ya. Pero IKK, GKK. La Eh, gente ya, que va, y se va. Claro, vegetariano pues ya tengo nada, pues ya teníamos más iba y vea doña muy a la gente que Y va escucha, IKK. claro, en el fondo está entendiendo que es muy feo, ¿verdad? O caca cuando dice, bueno, que es muy rico, pero ya no en el sentido original de la palabra caca, ¿verdad? Sino que ya es una acepción nueva. Las palabras, pues, con el tiempo, asumen acepciones nuevas, significados nuevos. Una palabra que antiguamente y todavía en el mundo guaraní, esto le iba a contar a la audiencia, seguramente más uno se va a tomar la cabeza después, pues tiene que ver con la cabeza. Cuando nosotros normalmente tenemos la cabeza sucia, decimos shakakia. Y cuando nos lavamos el cabello, decimos añakakio. Y resulta que acá es cabeza, ki es piojo, a es tupiá, tener huevos de piojo en la cabeza. Y yo suelo mostrarle a mis alumnos una imagen clásica donde los niños indígenas se ponen uno detrás de otro y le van sacando el piojo que está delante. Iñakaki awi, uberikowi tupiá, kirupiá, babayabo oñakaki o es sacar. Se van sacando los piojos. Para el paraguayo resulta que eso hoy en día es akaki a, es tener la cabeza o el cabello sucio, y acá que hoy es lavarse el cabello, la cabeza popularmente, ¿verdad? ¿Cómo cambió el significado? Ya nadie piensa en el ki, no que ya es una palabra de uso común. Lo que quiero hacer notar es de dónde viene y en origen qué significaba. Y ese tipo de situaciones nosotros vamos a encontrar en muchos otros casos. Por ejemplo, decir entre nosotros caraí, sin falta, cualquiera que nos escuche, caraí señor, y cuña caraí señora. Sin embargo, en el mundo guaraní la palabra caraí significa tener derechos, derechos cívicos. Entonces el niño a quien se le ponía el famoso tembetá, ¿verdad? Que era una perforación en el lado inferior, y a las mujeres el nambishaí, que hoy decimos namishaí. Se le perfora acá y al ponerle el tembetá al varón, de veces de 6, 7, 8, 9 años ya, y las niñas también de esa edad, ese niño al tener el tembetá es caraí. Y la niña con 6, 7, 8, 9, 10 años es cuñá caraí. Ya es una persona con derechos cívicos. Ya puede participar de la ceremonia de los adultos. Puede inclusive desarrollar actividades, obviamente a su nivel, a su edad, pero que ya implican una responsabilidad social. Los demás niños que no tienen ese tembetá, esa perforación en el labio y las mujeres en la oreja, no son todavía caraí y no pueden participar de ciertas actividades. ¿Qué pasó con esa palabra? Cuando se instala acá, se instalan, porque fueron más de una, las misiones religiosas, y en el intento de catequizar en castellano y no poder hacerlo por la resistencia de los indígenas, ¿qué ocurrió? Tuvieron que pedir permiso, se les autorizó y comenzaron a traducir todo al guaraní. Llegó el momento que tenían que decir bautismo. Y resulta que buscaron y encontraron algo parecido al bautismo, que es cuando el niño pasa a ser caraí y tiene derecho a estar entre los adultos. Y la niña se convierte en cuña caraí y pasa a ser una adulta. ¿Qué hace la iglesia? Le llama mongaraí, bocaraí. Mongaraí es el bautismo. Sí, ¿y qué te da el bautismo? El derecho a vivir la vida cristiana. Si vos, por ejemplo, no te bautizaste, te vas a la iglesia y querés casarte hoy, te van a preguntar, ¿te bautizaste? No, anda a bautizarte y vení después. Allí, eso te va a dar el derecho a practicar los sacramentos y todo. Bueno, por eso que cuando nosotros le vemos a un niño o a una niña indistintamente, podemos decir, pemita ipe y caraíma, pemita cuña ipe y caraíma. En ese caso, no es esa nena ya es señor, no, esa nena ya se bautizó. Bueno, allí está, una palabra como caraí que en el mundo indígena es tener derechos cívicos, poder estar con los adultos en la sociedad, y lo que para nosotros en la iglesia cristiana católica es el bautismo. Al decir caraí es una persona bautizada o significa el bautismo. Cuando estás hablando de cuña caraí, sí,
o el caraí. Ujú. A través de los años, he visto en la discoteca de Radio Nacional del Paraguay cuando manejaba los discos convencionales. Ujú. Y de ahí viene un poco la confusión, inclusive para mí, ¿verdad? Y con el tiempo voy quitando un poquito las dudas que tenía y voy aprendiendo también de a poquito. En muchos discos he visto Cuñataí Sí, con C sí, 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 sí. y en otra parte con K. Con K. Por ejemplo, a ver qué podíamos decir, eh, Caray Cuñataí. Octubre, Sí, por ejemplo, ¿verdad? que era. Eh, ¿De dónde viene esta cuestión de por qué se escribía así? En aquel tiempo, cuando, qué sé yo, Vargas Saldívar, Espínola Marín, Quintana El Escalante, propio quitaban Emiliano. los discos y se ponía con C y no Sí, con K, claro. por ejemplo. Y después Pijaré, Ujú. por Con la ejemplo, JH. en la H, Sí, la Y, la la idea. J. Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama obviamente la escritura, la ortografía. Y acá entra una cuestión importante. El guaraní, como el castellano, también evolucionó la escritura. Si uno mira el castellano de 1500, el Cantar del Mío Cid o la versión original de Don Quijote, va a encontrar que inclusive todavía se usaba una especie de C que se llama cedilla, le dicen los brasileños, que es aquella que tiene una especie de coma en la parte inferior, mendonca, y decimos ahí, y tiene una C con una Sí, especie de colita, es Mendonza, ¿verdad? Mendoza, sí. Bueno, esa era una letra original del castellano, que con el tiempo se eliminó. Hasta no hace mucho el castellano tenía en su alfabeto 30 letras, luego se redujeron, hoy tenemos 27. Se eliminaron, por ejemplo, las dobles. O sea, en el alfabeto quedaron la C por separado y la H por separado. Anteriormente estaba C, CH y estaba la CH como letra. Hoy la academia dice para no duplicar, vamos a tener la C por un lado, la H y cada vez que sea necesario, al escribir uno junta. ¿Cuál es el otro caso? La L, ¿verdad? Que hoy en día quedó solamente la L. ¿Y cuál es el otro caso? La R, que hoy en día quedó solamente la R. Pero al necesitar uno duplica. Uno tiene que decir llave y va a escribir obviamente con ella. Bueno, eso a lo que quiero llegar es que el castellano fue cambiando también su sistema ortográfico y lo mismo le tocó al guaraní. Esto que nosotros estamos aplicando hoy viene del año 1944, cuando por primera vez se comienza a enseñar el guaraní. Luego entran los colegios, entra lo que anteriormente era el colegio militar, el colegio de policía, la Escuela de Arte Escénico en tiempo de Roque Centurión Miranda, y fue viniendo en el tiempo hasta que se creó la academia, la tercera academia de lengua guaraní que tenemos es del año 2012. Y esta academia, ¿qué es lo que hizo validar ese modelo? ¿Dónde está la diferencia? El castellano tiene 24 sonidos diferentes, 5 vocales y 19 consonantes. En total son 24. Para eso hoy tiene 27 letras, tiene 3 letras de más. No olvidemos que está la H, que no representa ningún sonido, pero se tiene que usar. Sí. Allí hasta 27 da. El problema es que el guaraní tiene 33 sonidos, más 9 más que el castellano. El castellano tiene 24, el guaraní tiene 33. Entonces, ¿qué es lo que se hizo o se hace en este caso? Es encontrar una forma de cómo escribir, que ya no se puede hacer con 27 letras, se necesitan 33. Y allí es donde se hicieron los ajustes. Y algunas palabras, como el caso de la C, hoy se simplificó. En vez de tener K, que, ki, en castellano puedo escribir con C, casa, con K, que, queso, con Q. Y podés escribir, qué sé yo, Kiko, con K. Tenés la C, tenés la Q y tenés la K. Hoy en guaraní solamente tenés la K. Eso para cualquiera simplifica. Por ejemplo, el caso de la S. Vos tenés sa para sapo, sa para zapato, que no pronunciamos la Z, C para cine, sa, se, si, y tenés 3 letras. Hoy el guaraní te deja solamente la S. En vez de la B larga y la B corta, hoy solamente tenés la B corta. La B corta. Ya. Y tenés 2 letras que tienen, digamos, un porte más internacional porque existen en otros idiomas. Ahorita y hoy cuando entra a la clase y nos cuenta a nosotros, yo estudio inglés, profesor, y bueno, vas a aprender guaraní y la misma H del inglés vas a tener ahora en el guaraní. Cuando vos decís help,
y pones la H inicial. En guaraní cuando digas jeta, vas a poner la misma H inicial. O la J, Leo, que para nosotros es J en castellano. En el inglés escribís James y lees James o Jam, ¿verdad? La J. Sí. Y esa misma J la tenés hoy en guaraní. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eliminamos la posibilidad de que un sonido se represente por 2 o 3 letras. En guaraní hay una letra para cada sonido. No tenés la posibilidad de equivocarte, no tenés letra muda. Y este sistema ortográfico en realidad se viene aplicando casi un poco más de 50 años. Qué interesante. Es lo que se está lentamente, digamos, normalizando. Eso no quiere decir que quedan atrás o que hay un manto de desprecio o que la gente dice vamos a discriminarle a los que escribían de otra manera. En todos los idiomas ocurrió lo mismo. Solamente lo que hacemos hoy es actualizar a un tiempo nuevo que es el que le toca vivir hoy al guaraní. Interesante, ¿eh? Bueno, hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos hablando con el Boejara. ¿Alguna consulta que la gente quiere hacer? 021-390-374. ¿Eh? Cualquier consulta, alguna duda sobre el guaraní, aquí está el Boejara David Galeano Olivera para responderle sobre cualquier inquietud, duda, alguna sugerencia sobre el guaraní. Tiempo. ¿Tiempo cómo se dice en guaraní? Ara. Ara. Ara no solamente es tiempo, es digamos un poquitito el universo, es el contenedor de todo. De allí se viene la palabra, por ejemplo, arandú, peji ara andúa, es un sensor, un conocedor de lo profundo. Se hace una diferencia siempre entre el baecoa, que es el saber, la inteligencia, digamos, común y corriente, y la sabiduría, que es el arandú. El arandú es el que tiene una especie de conocimientos ya muy avanzados, muy complejos. Aquí dice, buen día a ambos y a la audiencia de la radio. Saludos al gran maestro David Olivera. Sus enseñanzas son tan didácticas. Como siempre, tu programa espectacular, don Aníbal, y para Intereí, Aguillebe TPM, Añuambarete, Mocoibejape o Mocoibejape. Cintia de Cañiza te saluda. Aguillete, Cintia. Desde Capiatá. Sí. Y aquí escribe con K. Capiatá. Lo que dijiste. Le pone un apóstrofe a la I después. Sí. Capiatá pues era la palabra original. Y siempre ocurre lo que se llama la degradación al no escribirse. Entonces, algunas palabras, tenés el caso, por ejemplo, mismo de Paraguay, que en realidad es Paraguay, el nombre correcto. Y cuando que en el castellano no existió y no existe hasta hoy, ni en el portugués, la I como fonema, entonces al español y a los demás al no poder pronunciarle salió Paraguay. Cuando nosotros le escuchamos acá a nuestros hermanos argentinos decir, nos dicen Iguazú, dicen Iguazú, es la I que sustituye a la I. O cuando se dice Tacuarí, y la palabra es Tacuarí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso así interesante, de Ki'indi, era Ki'ini, nuestro pimiento. El guaraní pues tiene la costumbre de mirar el entorno y de acuerdo a la presencia de un elemento natural más abundante le pone el nombre. No es que solamente existe ese, pero ese es el que más abunda. Y allí, por ejemplo, en Bocayá, Bocayatí. Aguaí, Aguaití, ¿verdad? Jetajape, Aguaí. O está viendo otras plantas, pero la que más ves es la de Aguaí. O por ejemplo, donde hay ciertos animales, o decir yaguaretecuá. Allí ya no se usa ti, ¿verdad? Se usa cuá cuando se refiere al lugar donde abundan personas o animales. Decimos, por ejemplo, cambacuá, o decimos, por ejemplo, mbopicuá, o decimos uazucuá. Y cuando se trata de peces y de cursos de agua, siempre al final está la I, pero adelante está el nombre del pez más abundante. Por ejemplo, tenemos el acará, acaraí. El acará es el nombre de un pez. O pirapé, o yatitá es el caracol. Agua de los yatitá. O uno dice surubí, que ahora muchos dicen surubí es la palabra. Es lo mismo que lo que dicen que eso es catupirí la palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces surubí es, y río de los surubí. Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que el guaraní tiene esa gran sabiduría,
como en el caso de Capiñata, estas abuelas, pero oye, puro más, oye, ya pues a petipiza. Peña Bueo, hasta ahora no lo tenemos. Yo soy capiateño, el marcante, el sobrenombre de los escoberos, el escobero. Hasta hoy la gente sigue fabricando escobas, siguiendo la tradición del Capiñata. Hay una persona ahí en línea que quiere consultar algo, parece. Hola, buen día. Buen día, maestro Amiga, maestro Embajada, dígale, ¿Y por mí, en Batecoba? tenemos ahí Julio Quintana. Sí, Julio, va se dedicó. Julio César Quintana. Sí, sí. Algo, pura hey. Sí, Catupirí. Ay, cuá, Julio. Aremima. Baico, Julio. Y por mí deja, pues como dejar el cohete y dudas y nada. Mamá van a ofrecer la oportunidad de estar cuando mi, voy a dejar a Guasube. Recién él estaba hablando de la R y la R, ¿verdad? Sí. Que la R se sacó del castellano, pero bueno, mi bella recuerda R era R, lleva R. Moco idea. Ya le escuchan de escuela a veces llamó, ya hacen ya guaraniza, llevar la palabra del castellano, sí. Eso estaba ahora mía lleva. Sí. Caballú acá, mía. Pero Mango, por ejemplo, ya de transculturación, personaje de la transculturación hispano-guaraní, oye, es que te lento la reír. No que en Paraguay no existe el rey, pero en España sí había, hoy hasta ahora, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ella dejó la palabra y no se llama doña como la R, pero y la guaraní. Sí. Pero ya me hizo el rey. Sí. El rey, por ejemplo, lleva algunos leines, pero lleva el rey. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se escribiría, profesor? La R, doble R. Doble R. Sí. Oye, permitir la doble R. Claro, pero a veces está ahí añonte, es una sola letra. Castellano, pica tú donde ves alguien, oye, y vean la ahí está llave. La monita éramos rey castellano, la monita R-E-Y. Guaraní me gastó ojo para usted hoy en día, porque es una sola letra. Ya me imagino que idea. Moco idea. Apenas de ellos justa mi aranduca con oye ya puedo vegetar y ahí a pesar rey con la primera R si obviamente es inicial, se pone la R mayúscula y la siguiente R minúscula. Al empezar un texto, por ejemplo, si yo digo Caraí, rey, la R inicial de rey en mayúscula y la segunda R ya en minúscula. Bueno, a veces me duda y sí. Peaño y te la indica tú en boyao ni pete eva a mí está ahí me indica tú en boyao pero mi apete y mi cada uno una vez. Siempre importante la de enseñanza, tu participación en los medios de comunicación. Muchas gracias, profesor, y también a Aníbal González. Muchísimas gracias. A Guillén debe, Julio. Muchas gracias. No, y usted te uno aprende, inclusive vos estimulás para ir a estudiar ya el guaraní, porque se corogen a venar, a mañana parece tan fácil. Es fácil, Aníbal. Es fácil. No es fácil. Es fácil. En un mes la gente aprende conmigo. Paí Yucajá, dicen por los capiateños, o San Lorenzo, Amotomieje. Famoso. Y hubo pues en 1947, en el desvío que va a Areguá, se le había asesinado a un país. Había quitar la marcante en la Paí Yucajá, en 16 la capiatagua, entonces Moviorico, San Lorenzo, Amotomieje. A la heredamos capiatagua, Paí Yucajá. Hola, buen día. Buen día, hola, Niel. ¿Cómo te va? Bien, hermanito. Va. Bien, tengo una duda, profesor, en el sentido de que solo escuchar algunas canciones, como yo soy fanático y hay algunas veces en que escuchamos, por ejemplo, a los cantantes decir, hey, you need a room international. Y a otros se les escucha decir que quieren cantar sí. ¿Qué diferencia habría, profesor, entre llegar, que yo entiendo que es volver, y llegar, que es otra vez? Exactamente esa es la diferencia.
Por ejemplo, si alguien va caminando y se olvidó de algo, dice ayevita, no dice ayevita. Ayevita sabe de mí, a ver, usted cuando ya ve ayuye. A pepe hasta ve ayuye, andamos ahí ayuye, sino ayuye, yei es J-E-I, es otra vez, o volver a. Y yevi es ir hacia atrás a lo anterior. Entonces, profesor, es tan malo cuando dicen, porque hay una canción inclusive cantan la de Copa, entonces en una parte dice, el humille, Claro. no se diga que sea el humille. El humille interna sí va a ser correcto, sí, lo correcto. Pasa que es lo que recién le comentaba acá a Aníbal. Lastimosamente el guaraní recién empieza a escribirse muy recientemente. Inclusive los propios músicos, los poetas en su momento tampoco contaban con un, digamos, alfabeto así bien definido. Todo eso recién estamos viendo hoy y esa aclaración que estás haciendo es demasiado importante porque son ese tipo de palabras. Por ejemplo, en algunos casos nosotros estamos perdiendo, así como en este que mencionaste, la acepción, el significado de la palabra. Hay gente que hoy dice, por ejemplo, a fulano veo muy a ocañígina y ocañío que cupepe, ocañín desvío que cupepe. En ese caso no es ocañí, es oñemí. Cuando yo digo ocañí, es algo que está perdido, que ya no va a aparecer. Cuando yo digo, y Emiliano justamente que hablamos, dice cuaraje mío. Porque cuaraje se llega y te oñemí teñan de jehuí. Exactamente, ese es en el buen hablar. Él dice, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando la gente dice, ñase, ñamo sarambi, ñane guaraní. Vean, ya hoy me llega, pues, este itrema, ñamo sarambi, ñamo asai, vara, ñane, a nivel ñamo sarambi. O sea, claro, esparcir ordenadamente es muy asai. Y si quieren ustedes esparcir algo pero desordenadamente, yo pongo acá las 10 sillas bien ordenaditas y salgo afuera y le digo a Aníbal, y que mi hija mozarambiña de. ¿Y qué va a hacer? Va a desordenar. Nosotros hoy confundimos el ñaseña mozarambigo, yaicuaba, ape, japepe. Y lo correcto sería ñaseña moesai. A mí, quiero asociarme nomás a lo que él está diciendo como un dato tan interesante entre yewi, que es volver, retornar a algo, y el otro yewi, que es otra vez. Gracias, profe. ¿Quién sos vos? Carlos Villamayor, les saludo a todos. Un placer. Listo, Carlitos. Muy amable. Gracias, Carlitos. Ahora yo, hablando de Emiliano, ¿cómo escribía Emiliano R. Fernández en aquel tiempo, verdad? La forma en que escribía Emiliano R. Fernández. Estamos hablando de cuántos años atrás. Bueno, Ojaí, Cuaja, y Paitebe, Ivana. Fue en ese sentido un visionario. Yo creo que imposible que pueda aparecer un Emiliano aquí en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Por la cantidad, por la producción y por la calidad de su producción. Y escribió en guaraní, cuando uno lee Asunción del Paraguay, en una sola parte usa león, ¿verdad? Pero después totalmente en guaraní, pero impecable. Impresionante. Claro, y después uno va a encontrar el famoso Yejeaoyo para que le llamamos. Y hay otras composiciones que son maravillosas, totalmente en castellano y bien usadas las palabras. Entonces, más allá de que muchas veces la gente quiera cuestionar e inclusive quiera condenarle a Emiliano como el famoso poeta popular, porque no fue a la escuela, porque no tuvo un título, con ese criterio, con el respeto que se merece Roa Bastos, tampoco terminó una carrera universitaria, ¿verdad? Y no por eso fue más ni fue menos. Lo que pasa es que el tiempo en el cual escribió Emiliano fue distinto al que hoy tenemos. Era un andariego, guatando, y tenía esa facilidad de llegar a un lugar y, qué sé yo, se le pedía pero en el Lighton, pero una obra fabulosa. Y es el único que quedó en la historia donde uno va a cualquier lado, sobre todo a la fiesta, y hay el pedido del Emilianoré,
que no hay, por ejemplo, un Félix Fernández Jerez, no hay un Carlos Miguel Jiménez Jerez, no, el juego va Emiliano Jerez. Inclusive las chiquilinas, las sí, nenitas que cantan bueno, hoy 13 Tuyutí. Hoy en día esa es la canción, es la canción. 13 Tuyutí, que es la canción. Que cantan 3, 4 añitos. ¿Verdad? Allá, o Pocongo vende corazón sí. en el Monacé, de todo un poco, y pasado el tiempo, ¿cómo sigue vivo? Impresionante, ¿verdad? Sí. Ahora vuelvo a lo de la J y la JH, por ejemplo. Y la Y. La Y. ¿Verdad? Cuando hablamos del yaguá. Sí. Yaguá. Sí, sí. Aparentemente nosotros, y rápidamente en la mente, sí. Yaguá. Sí. Yaguá. Sí. Entonces con la Y. ¿verdad? Sí. Yaguá Pirú. Yaguá, ¿cómo es el que hizo Yaguá y Cané? Yaguá y Cané. De Efraín Echeverría. Yo he visto con Y, sí, y no con J, sí, ¿verdad? Sí. El otro, Jacob por haber cabo, ¿verdad? Sí. Es con J, ¿verdad? Con J. Si vamos a escribir hoy, ya en lo que está estandarizado es la J. Todo lo que suena allá, y, que es diferente a allá, sí, y sebe, y supe, allí es la CH. Que algunos todavía, a veces en la escuela, en otras circunstancias confunden. Entonces yo siempre le digo a los alumnos, cuando tienen esa duda, tomen la sílaba, ¿es ya o es ya? Y allí se van a definir, si es ya es J, si es ya es CH. Porque algunos, sin querer o por un problema de audición, escriben Shagua, CHA. Y allí le vamos ayudando a corregir en poco tiempo. Eso se soluciona. Son, digamos, los problemas escolares. Pero que al fin y al cabo nosotros vamos a encontrar que todo eso tiene un proceso fácil de solución. Hoy insistimos mucho en que las criaturas escriban y las criaturas leen. Yo tengo la experiencia de eso con niños muy pequeños, puede que pase algo que definitivamente no podemos desconocer, que hay muchos niños que en la casa no escuchan guaraní. Por eso a todos los que nos escuchan, un pedido así muy especial es que por lo menos le diga yu, eguapui, ñañe, minago, ave, darle así frases cortas, de manera a que esa esencia de la lengua no se pierda. ¿Qué pasa? Hoy, por ejemplo, muchos jóvenes que yo conozco, por ejemplo, van a sus casas y hablan con sus papás y su mamá, con su papá y su mamá en guaraní, pero resulta que a su hijito o a su hija ya le hablan castellano, ¿verdad? Y lo ideal sería seguir difundiendo el guaraní entre los niños. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Una cosa que siempre me ha habido en los retos de Serendalazán. Sí. Una parte dice Serenda y Piambú, dice. Sí, Piambú. Piambú. Y eso tiene que ser Serenda, Piambú, tiene que ser para mí. Sí. También, de las dos formas se puede decir. Serendá Piambú, no sé, a ver un poquitito cómo sería Piambú en castellano de golpe. El golpe que da en la pata del caballo. Sí. Pero y Piambú, ese ya es, ahí es el estómago. Sí. Y Piambú, o Piambú, de Serendá y Piambú, o Serendá Piambú nomás. Ajandú, Serendá, Piambú, si yo digo, yo escucho el sonido que se produce. Todos los versos que se grabaron dice Serendá, Piambú. Sí. Una vez inclusive estuvo con usted ahí que dijo que era el primero que grabó esa canción y él ya dijo así. ¿Habrá sido Oscar Pérez? Puede ser. Si eran de Oscar Pérez o no sé. O Marco Brizuela también. Marco Brizuela. Marco Brizuela también puede ser. Marco Brizuela, sí, él el que dijo que era el primero que grabó ese. Sí. ¿Se puede decir entonces indistintamente? Indistintamente, pues, ¿sabes qué es lo que ocurre? Y le digo también al amigo, existe pues lo que se llama el regionalismo. Hay palabras, por ejemplo, que en un lugar, el caso de Tobé. Tobé, por ejemplo, en ciertas zonas significa no, pero en otras partes significa sí. Por eso en la gramática guaraní aparece entre los adverbios de afirmación, Tobé aparece como afirmación, y abajo en los de negación aparece otra vez Tobé, porque hay zonas donde se dice de manera indistinta, ¿verdad? Mira vos. Equivale a sí, equivale a no, depende de dónde estemos, pues. Está aclarado.
Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Y toda gente Taiko así, ¿verdad? Y que solamente yo, es como una afirmación, pues, ¿verdad? En ese caso es un sí. Es un sí. Sí, Toda gente, claro, que yo nomás, que yo nomás pase mal, que me sienta mal. El taiko así, el así es el pasar mal, sentirse mal, ¿verdad? Impresionante. Y allí tenemos otra vez, con ese así, nosotros formamos, por ejemplo, algo muy interesante, aunque no le llama a nadie, ¿verdad? Pero al fallecer alguien, la costumbre es decir, amén de ser así. Así es el pesar, es el dolor. Y te mire mi gemí. A ver, y allí está. De mi así. Esa es la parte. Vos podés decir con la T, con la R o con la H. En guaraní tenés lo que se llaman las palabras triformes. Y cuando vas a decir mi pesar y tu pesar vas a usar la R. Seremimbe así, ne eremimbe así. Pero en la tercera persona vas a decir gemimbe así. Oberuñande gemimbe así, hinapecaray. Oberuñande jae, gemimbe así. Entonces, tenemos esos casos donde ese prefijo significa persona o gente. Si yo digo temi andú, andú nomás es sentir y temí es lo que siente la persona. Por ejemplo, si alguien que nos escucha y entiende guaraní, usa guaraní, si yo digo en este momento, ya endumina pe yaguari mi andú, se va a matar la risa y me va a decir, yaguana es mi andú. Diga tú, oñandú be, amá pe mi andú es añandé, es acuñá. Eso muestra que la expresión tembi se refiere al ser humano, es el sentimiento del ser humano. Tembi así es el pesar del ser humano. Cuando decimos no tembi uno más es comer y tembi es la persona, es el ser humano, es la comida del ser humano. Es decir, cosas como esas que el guaraní tiene así como muy profundas, que hace del guaraní una lengua muy filosófica, muy profunda, muy apreciada por eso en el mundo. Cuando la gente comienza a entender estas cuestiones, es como que queda asombrada. Muchísimos antropólogos, gente de todo el mundo vino al Paraguay y quedó, por ejemplo, sorprendida con el concepto de la palabra ahuillé, que nosotros decimos hoy ahui, con i, pero es ahui, ahui. Sí, y el ahuillé para nosotros hoy con es... Y y J. Exactamente. Y para nosotros hoy en día, si yo te digo, Aníbal Amendecha Ahuillé, Aníbal, te doy mi gratitud, mi agradecimiento. Pero en el mundo guaraní, el ahuillé significa estado de gracia, es el estado de completamiento. Cuando ya llegaste al final y ya tenés todas las virtudes cargadas, entonces vos llegás al ahuillé. Ya inclusive tenés derecho a ir al famoso Yumaná, a la tierra sin mal. Hasta antes de eso, de eco avericó, dajinandere coca tu jamandere coca tu pau, de ahuillé. Y el ahuillé allí es el estado de gracia, no es gratitud allí. Para nosotros gratitud, para el indígena es un estado de gracia, un estado de completamiento. Y ese tipo de conceptos normalmente le llama la atención sobre todo a la gente que hace el estudio de la antropología filosófica, y siempre queda la gran sorpresa, qué civilización. De hecho, Bertoni, Moisés Bertoni escribe estos 3 tomos, un solo libro en 3 tomos, La civilización guaraní, y él dice, civilización es el estado de mayor desarrollo que una sociedad puede lograr, y él vio eso en los guaraní en su momento, y le puso el nombre a todo lo que él recopiló, la civilización guaraní. Para él era lo máximo que él vio en el desarrollo de una sociedad en su tiempo. Qué interesante. Ahora, con el tema del sentimiento. Sí. Y voy a lo que siempre también Molinier pregonaba, ¿verdad? Siempre decía él, en Bojai, Landemboraihu, ¿verdad? Y se escucha de repente ese Rojaihu, Rojaihu. Sí, es Rojai. Rojai, igual que en el caso de Agüí, no es Agüí. Rojaihu. Boraihu, Rojaihu. En muchas partes, y ocurre eso porque esa tendencia, sobre todo en aquel que no está acostumbrado al no tener la I. La misma cosa va a ocurrir con el portugués que dice Itamanatí. Y si toda la gente se pone a buscar, van a encontrar las personas que ellos escriben Itamanatí. Está escrita con una Y, pero leen Itamanatí porque no tiene la I. Y es Itá, piedra, maná, deforme o irregular, y T, el lugar donde abundan las piedras irregulares. Sí, y allí vas a tener la I, no es la I. Rojai. Por eso que él decía, a nivel en Bojai, decía, Haihu, Anamboraihu.
Y eso por ejemplo, siempre y cuando uno entra como en una especie de clase de dicción y compañía, no comienza a repetir y se acomoda. Se acomoda. Sí, se acomoda sin problema. Hola, buen día. Hola, buen día, Aníbal, ¿cómo estás? Bien. Un saludo al profesor. Igualmente, vaya va. Y bueno, antes ya será que se la ñepa Pero quiero hacerte una pregunta. Una vez me fui en un local de Villarrica y estábamos así en un lugar así, yo tenía que irme a otra casa, ¿verdad? Donde se festejaba un cumpleañito. Y sale, me dice la señora, me dice, a mí me dejó Pepe porque me mudó ante la mitad a otro tuya mía, doña Tendencia fuera, dice. Y sale, dijo ahí la palabra, dijo Tobe, dijo ella en el sentido negativo de no Tobeja, esto dijo. Sí. Y la otra salió y dijo, no, Tobe tocó, dijo, ¿verdad? Y otra cosa que dijo también es, recuerda preparar la merienda, mitad me guaraja, la tuya me guarando, recuerda humilla. Pero se nace un peixa y dijo, fue en el único lugar delante de Dios, digo, que yo escuché esos dos términos, en otro lado nunca escuché. Humilla. Es esa forma, en ese lugar, que no me acuerdo cómo se llama el lugar de Villarrica, que ellos todos hablan así. Peixa a humilla. Sí. Yo nunca escuché en otro lado. De forma quería decir cómo puede ser. Muchísimas gracias. Allí también siempre hay que recordar, y esto no es para que, al contrario, para mostrar cómo la lengua se enriquece. En la zona del Guairá y una parte del Cazapá, hay una pronunciación diferente todavía en mucha gente. Por ejemplo, en vez de decir ayoahei, dicen ayoarei, yoa, toa, ayoarei. Otros dicen, por ejemplo, ayepirei, en vez de decir ayepijei, ¿verdad? Ese tipo de cosas forman parte de lo que se llama el regionalismo. Y yo suelo recordar siempre que mi abuela, casapeña, ¿verdad? Ella, por ejemplo, nunca jamás me aceptó la palabra maracayá. Ella toda su vida al gato le llamó Chiví. Y toda la gente allí en la zona le decía Chiví al gato. Y me decía, Chiví. Allá eso, abuela anda, yo Chiví, pero maracayá, mopio, de Iguatandeo, Paraguay, ¿verdad? Entonces ella mantenía esa forma. Y dicen también algo interesantísimo. Fíjate que dicen allí en la zona, entre Cazapá y Guairá hasta ahora, en Buena Ciudad, Pojapiro, y pongan usa y la lógica dicen ella no usa ella no piro y y la razón la tienen ellos pongan piro y le llaman en muchos lugares porque para nosotros, y claro si ya no piro y otro refrescante pues a la otra ya no bueno entonces ese tipo de cosas uno va a encontrar como una cuestión regional y se dice allí todo el mundo dice pongan piro ¿verdad? Así como el que dice ayoarei, ayepirei, ¿verdad? Ayaorei dice en vez de ayaoyohei. Y se usa. Y es aceptable, está en lo correcto. Claro, como un regionalismo, inclusive, obviamente se registra por la gente usa. Desde el momento que la palabra se usa, pues es el tema, ¿verdad? Y aparecen esa. Es lo mismo, por ejemplo, un caso de una palabra incorporada al guaraní, que inclusive ni siquiera es de origen español, sino que es de origen inglés. Que en el norte, por ejemplo, digan, once ciudad de herado yaguareté, herado viene de herald, del grande, después de ir de once ciudad de yaguareté cacuá, ¿no? Once ciudad de herado yaguareté. Y eso muestra también de cómo hoy en muchos lugares se van incorporando palabras no solamente del castellano, del inglés. La gente dice, shopping, me dice ahora. ¿Sí? Vamos a hacer footing. Exactamente, y al hablar castellano trabajamos a full. Full entró con todo, ¿verdad? ¿Y Chiví se puede decir al gato? Chiví. Hasta ahora hay gente que dice Chiví allí en la zona. Chiví. ¿Y está correcto? Y allí para la zona es correcto. Ellos no conocen con otro nombre. Ando con así, voy a la maracaya. Yo estoy chachi ya. O sea, que yo puedo decir Aguericó te Chiví, llamo con ya. Movimiento Nacional me sacan, pegan maracayaina. Hola, buen día. Hola. Hola, buen día. Buen día. Yo le quería preguntar sobre una guarania que a mí me gusta mucho. Yo mi nombre le voy a dar como la Encarnacena, que hablamos tan mal el guaraní. No, mentira. Peñepo, ¿no? No, mentira, hablamos mal. Me gusta esa guarania, Ñasaindí puede ser. Sí. Y dice, la estrella,
ojo fuego, hasta. Sí. Y PTI estrella y pues hasta beba. Oye, pues ahí ya me quedo. Oye. Ya no sé más. ¿Cómo dice? Estrella y pues hasta beba, dice. Ah. Y no, en guaraní, la estrella, ¿cómo se dice? Builla. Bulla. Builla es la estrella. Y obviamente Yací la luna, Builla la estrella, Corají el sol, ¿verdad? Serían los tres elementos más importantes dentro del firmamento. ¿Y cómo se dice? Peteín Builla. Peteín Builla. Sí. Y nosotros, por ejemplo... ¿Cómo se dice ahí? Lo que quiero entender nomás cómo es la palabra, no, así no entiendo muy bien. ¿Oye? Bueno, no, dice PTI estrella y pues hasta beba. Pena, oye, pucuy, o cómo se dice. Oye, pucuy es caminar, moverse. No, que le llama para llevarle. Ah, no, allí no. Ustedes nunca escucharon esa guarania. De todas maneras, yo voy a buscar ahora, voy a tratar de leer el texto y si puedo todavía leer responder acá. Sí. Pero así de buena primera no, tengo que leer bien. PTI estrella, dice. Y que tiene que ser PTI Builla. Sí, va a ser Builla. Sí. Peina, oche, pucuy. Ahí es lo que no me está. No me nace. Oye, Hay que escuchar un poquito la guarania. En todo caso, ¿sí? Bueno, gracias por participar. Vamos a ver si podemos escuchar esa guarania y vamos a ocultarle esa pregunta que está haciendo. Gracias. Bueno, muy amable. Se dice también Buillaco, por la Lucero del Alba. Te iba a decir eso. Hay una música en Buillaco. Claro, se refiere al Lucero del Alba. El Lucero del Alba. La última estrella grande que desaparece ya prácticamente con la salida del sol. Buillaco, Buillaco, Pero ella habla de la estrella común allí, en la canción. Sí. Hay que conocer profundamente la letra de la canción. No recuerdo nomás. Ver un poquito cómo se dice exactamente. Profesor, bueno, me dijiste una hora, no quiero respetarte un poquito, pasó volando. Aprendimos bastante, vamos a atenderte en otra oportunidad. Moiga tuya... no quiero hablar en guaraní frente a vos porque... Anicena. Se corregimina. Sí. ¿Dónde podemos aprender a hablar en guaraní? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde se puede poner en contacto contigo? Y puede ser... Vos sos actualmente... director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Director general. Sí. Director académico. Director general es del Ateneo y presidente del comité ejecutivo, se llama la Autoridad Superior del Ateneo. ¿Verdad? ¿Cuántos años estudia el guaraní? Y en este caso hay una licenciatura que dura 4 años, pero antes de eso hay lo que llamamos un curso básico que dura 1 año. Y en ese trayecto de 1 año, el que solamente quiera aprender a hablar, escribir, leer, va a aprender perfectamente en un año, inclusive en menos tiempo. Todo depende a veces del tiempo también de la persona, hasta se le puede ver si es necesario un profesor particular y qué sé yo, una modalidad específica. Algunos, por ejemplo, quieren algo que esté más relacionado con el tema del derecho, de la abogacía, otros quieren más algo que esté relacionado al tema médico, vocabulario de uso médico. Entonces, nosotros adaptamos eso a las personas. Pero el que normalmente quiere hacer lo que llama un curso básico es 1 año, y sobre ese curso terminado de 1 año, 3 años más para hacer una licenciatura en lengua guaraní. O sea, uno se recibe de licenciado en lengua guaraní. Sí. Ay, qué interesante. ¿Y eso se estudia en? En el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, también en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, que está acá sobre la calle España, casi Washington. Y el caso del Ateneo, nosotros estamos en Fernando de la Mora, sobre la calle Julia Miranda Cueto, casi R y 3 Corrales, en zona sur de Fernando de la Mora. ¿Eso se estudia todos los días? No, tenemos frecuencias que permiten en este caso dar más horas, 3 veces por semana, o inclusive en una jornada. Hacemos el caso los sábados de la mañana hasta la tarde, o de la tarde casi hasta la noche, dependiendo de la disponibilidad de la gente.
las inscripciones? Se pueden acercar a cualquiera, son varias regionales, pero las centrales allí. Al entrar a internet ponen Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, curso de guaraní, y automáticamente le va a saltar el número del director, el lugar donde está el curso, porque la gente puede encontrar un local nuestro en las distintas ciudades del país. Estamos en 100 distritos. 100 distritos de todo el Paraguay, casi un distrito por medio. Qué interesante. Y este año cumplimos 40 años. Tenemos a nuestro haber más de 147.000 personas que terminaron este curso básico a nivel nacional. 147.000. Y hay 31.000 docentes formados por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para el Estado paraguayo. El Ateneo es una institución privada. Eso fue un servicio del Ateneo para con el Estado paraguayo. Son 31.000 docentes formados sin que el Estado haya tenido que invertir un solo guaraní en la formación. ¿Cómo se solventa entonces? Y nos autogestionamos. Los cursos tienen una cuota máxima de 180.000 guaraníes, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros cubrir todos nuestros gastos. El local que vos conociste, en la sede central, ese es un local propio. Es la única casa que tiene el guaraní, por eso se llama Guaraní Roga. Y así como eso, trabajamos en los otros distritos y nos mantenemos de esa manera. Impresionante, a mí me encanta, me fascina. De hecho, creo que la audiencia hoy ha ganado mucho en el conocimiento, en saber, salir un poquito de las dudas también, por supuesto.